Odín es el dios nórdico de la guerra, la muerte, la sabiduría, la magia, la poesía y los viajeros, además de ser el rey de los dioses y de los hombres. Pertenecía a la raza de los Ases o Aesir. Era hijo del dios Bor y de la gigante Bestla, y hermano de Vili y Ve, junto a los que mató al gigante Ymir para crear el mundo de los hombres, Midgard. De su cuerpo crearon la tierra, de su sangre el mar, de su cráneo el cielo, de sus huesos las montañas, de su pelo los bosques, de su cerebro las nubes y de sus cejas un muro para separar Midgard de Jotunheim, el hogar de los gigantes. Posteriormente, estos tres dioses crearon también a partir de dos troncos al primer hombre y a la primera mujer, Ask y Embla, de los que descenderían todos los hombres. Odín se encargó de darles aliento. Además, Odín tuvo tres esposas: Frigg, su favorita, con la que engendró a Hermodur, Hodur y Baldur; la gigante Jord, con la que tuvo a Thor y a Meli; y la gigante Rinda, con la que tuvo a Vali. Además, con la gigante Gridur engendró a Vidar. Odín reinaba en el Asgard, el mundo de los dioses Aesir, donde tenía tres palacios: Gladsheim, donde Odín presidía un consejo de 12 jueces que regulaban los asuntos del Asgard; Valaskjalf, que era de plata y albergaba su trono, llamado Hlidskjalf; y el Valhalla, lugar hecho de oro donde recibía las almas de los guerreros muertos en combate, recogidos por las valquirias que servían a Odín. Allí los guerreros pasaban a formar parte de la guardia personal de Odín y se dedicaban a comer, beber y luchar hasta la llegada del Ragnarok, la batalla del fin del mundo. Como dios de la guerra, se decía que Odín traía la victoria al ejército al que favoreciera, armado con su famosa lanza fabricada por los enanos, llamada Gungnir, sobre cuya punta Odín prestaba sus juramentos. Era un dios impetuoso en el combate, que montaba su corcel de 8 patas, Sleipnir, un regalo de Loki con el que recorría velozmente aire, tierra y mar. Otros animales que lo acompañaban eran los lobos Heri y Freki, que se comían el almuerzo de Odín del Valhalla, puesto que el dios se alimentaba de hidromiel y vino. También eran suyos los cuervos Hugin y Munin, que significan pensamiento y memoria, respectivamente, a los que enviaba cada mañana en direcciones opuestas a recorrer el mundo para que le susurraran al oído todo lo que habían visto al caer la tarde. Este era otro atributo que lo vinculaba con la muerte, puesto que los cuervos devoran a los cadáveres caídos en la batalla. Se cuenta que la última batalla en la que Odín ayudó a los escandinavos fue la de Lena, que tuvo lugar en el 1208. Al parecer, un jinete tuerto que vestía capa y sombrero azul pidió a un herrero que le pusiera herraduras a su caballo. El herrero preguntó al hombre dónde había pasado la noche anterior, y él respondió que venía de lugares tan lejanos que el herrero no le creyó, hasta que le reveló que era Odín y que había combatido en muchas batallas, momento en el que el herrero huyó despavorido. Por su parte, como dios de la sabiduría, Odín era capaz de ver todo lo que sucedía en los 9 mundos, pero ávido de conocerlo todo y adquirir la sabiduría infinita, se dirigió bajo la forma de un caminante llamado Vegtamr a la fuente de Mimir, ubicada en el centro del mundo. Era custodiada por el gigante Mimir, quien le pidió a Odín que le ofreciera su ojo izquierdo a cambio de la sabiduría e inteligencia que guardaba el manantial. El dios así lo hizo, lanzó su ojo al fondo de la fuente y bebió de ella, contemplando todo el sufrimiento que hombres y dioses habrían de soportar en el futuro y el origen de tales dolores. Odín ya era capaz de conocer el pasado, el presente y el futuro. Además, los Vanir, el grupo de dioses enfrentados a los Aesir, decapitaron a Mimir, por lo que Odín conservó su cabeza y la hacía hablar usando su magia para que le revelara todo tipo de conocimientos. Odín estaba, pues, vinculado también a la magia que utilizaba para cambiar de forma a su antojo y pasar inadvertido ante el resto, aunque se lo podía distinguir por su ojo tuerto. Además, Odín era, junto a Freyja, un dios que practicaba el chamanismo, vinculado a las fuerzas y espíritus invisibles que llenan todo el mundo visible. También practicaba el Sædur, un tipo de hechizos nórdicos, de lo que Loki lo acusó al considerarlo un arte propio de un individuo débil. Volviendo a Odín como una divinidad de la sabiduría, a Aesir le gustaba participar en competiciones contra sabios para demostrar la superioridad de sus conocimientos. De esta forma, disfrazado de Hanradur, la victoria, se enfrentó al sabio gigante Vafthrûdnir, que perdió ante la pregunta:
¿Qué fue lo que Odín susurró al oído de su hijo Baldur en su pira funeraria? Así, descubrió que se había enfrentado a Odín, puesto que el que formulaba la pregunta debía conocer la respuesta. En otro desafío volvió a hacerle la misma pregunta al rey Heidrek, bajo la forma de un hombre llamado Gestumblindi, que significaba huésped ciego, por lo que el monarca trató de matarlo, pero Odín escapó convertido en halcón. Por su parte, algunas versiones nos muestran a un dios justo y sabio que compartía su conocimiento con los mortales, pero otras lo pintan como un Aesir tramposo, codicioso y egoísta que se guardaba el conocimiento para sí, sin compartirlo con nadie. Esta ambivalencia es un reflejo de la propia naturaleza humana, llena de virtudes y defectos, lo que llevó a Odín a ser patrón de los gobernantes a la vez que de los proscritos. Por ejemplo, algunas lecturas dicen que no compartió el secreto de las runas, mientras que otras afirman que se lo mostró a los mortales para que pudieran comunicarse con los dioses. Las runas eran la lengua de los poetas y sus caracteres, que se encontraban tallados en las hojas de las espadas o en las pezuñas de los caballos, eran el origen de todo conocimiento y fuerza. Para aprender el arte de las runas se colgó de un árbol llamado Yggdrasil, que conectaba los 9 mundos, atravesado por su lanza durante 9 días y 9 noches sin comer ni beber, en un sacrificio ofrecido a sí mismo. Así, Odín obtuvo el conocimiento de las runas y se transformó en el primer Erilas, o sabio de las runas. Esto lo hace dios de la poesía, por lo que se dice que hablaba en verso y que dio inicio a este arte en el norte de Europa. Además, un mito cuenta que Odín quiso hacerse con el hidromiel de la poesía, preciada bebida que el gigante Suttung había escondido en la montaña Hnitbjörg, bajo la protección de Gunnlod, hija de Suttung. Para conseguirlo, Odín marchó a Jotunheim, el mundo de los gigantes, bajo la forma de Volverg, que significaba trabajador malvado, y encontró a 9 hombres que trabajaban para el gigante Baugi, hermano de Suttung. Volverg les afiló sus guadañas y estos, impresionados por lo afiladas que quedaron, quisieron comprarle la piedra que había usado. El dios disfrazado la lanzó al aire y todos trataron de agarrarla, matándose unos a otros con sus propias guadañas. Hecho esto, Odín llegó al hogar de Baugi, preocupado por la pérdida de sus braceros, y se ofreció a trabajar durante ese verano haciendo el trabajo de 9 hombres, si a cambio Baugi le pedía a su hermano que le diera un trago de hidromiel. Al cabo del verano, Baugi así lo hizo, pero Suttung se negó rotundamente. De esta forma, Baugi y Volverg fueron a sus espaldas a la montaña Hnitbjörg, cuyo lateral taladró el gigante con una barrena y abrió un camino que Odín cruzó convertido en serpiente. Baugi trató entonces de matarlo con la barrena, pero el dios ya había llegado a la cámara que guardaba el hidromiel, volviendo a su forma de hombre y seduciendo a Gunnlod durante 3 días. De esta unión nació Bragi, dios de la poesía como su padre. Volverg le pidió entonces 3 tragos de hidromiel a Gunnlod y ella accedió. Primero vació un tarro, luego vació el segundo y con el tercer trago vació el caldero. Odín se convirtió entonces en águila y voló hacia Asgard, perseguido por Suttung, convertido también en águila. Los Aesir colocaron contenedores en los que Odín escupió la bebida que guardaba en su boca y que se convertiría en el nuevo alimento del dios, lo que, junto a las runas, le dotó de su capacidad poética. Además, una parte se derramó en la tierra, por lo que los hombres adquirieron el don de la poesía. Por su parte, como dios de los viajeros, Odín solía disfrazarse de hombre viejo con barba gris, que vestía un abrigo azul y un sombrero de ala ancha del mismo color y se apoyaba en un bastón como un peregrino. Así solía pedir que lo hospedasen en residencias de ricos y pobres, por lo que todos los caminantes acababan siendo acogidos por temor de los dueños a rechazar al dios bajo alguna de sus apariencias. En una ocasión, llegó bajo el nombre de Grimnir, encapuchado, al palacio del rey Herodur, que había sido previamente prevenido de un extranjero. El rey sospechó de Grimnir y lo torturó, encadenándolo entre 2 fuegos, y así Odín contó algunos secretos divinos y epítetos suyos, aliviado solo por la cerveza que le ofrecía el hijo de su anfitrión. Odín consiguió entonces mostrar su verdadera identidad y el rey corrió arrepentido a liberarlo, pero tropezó con su espada y murió atravesado por esta. Por último, durante el Ragnarok, la batalla del fin del mundo, Odín liderará a los Aesir y a los hombres contra las fuerzas del caos y será asesinado y devorado por el lobo Fenrir. Su muerte será vengada por Vidar, hijo de Odín, que acabará con la bestia. En el arte, Odín suele aparecer representado con la indumentaria propia del campo de batalla, un casco de oro, una armadura resplandeciente y su lanza Gungnir, o bien como un viejo anciano de barba larga con bastón y su indumentaria azul. En cualquier caso, aparece tuerto con sus símbolos,
el bastón, el Valknut o nudo de la muerte, el triple cuerno, su espada Gungnir, su anillo Draupnir, su caballo Sleipnir, sus cuervos y sus lobos. El culto a Odín se originó en Dinamarca a finales del siglo IV y luego se extendió a la península escandinava. Era patrón de gobernantes, proscritos y guerreros, y se le realizaban sacrificios humanos mediante ahorcamientos, empalamientos o cremaciones antes o después de los combates. También se lo conoce como Wotan o Woden, que dio lugar a Wednesday, miércoles en inglés. De hecho, miércoles viene del dios latino Mercurio, y es que los romanos identificaron en parte a su dios con Odín. Este dios se caracterizó además por los muchos epítetos que tenía, como Alfodur, padre de todos, Forni, conocedor de lo antiguo, Vileigur, tuerto o Langbardur, barba larga. Actualmente su figura es muy conocida gracias a Marvel, además de ser el germen de Gandalf en El Señor de los Anillos.